Buen día, bienvenidos a esta clase. Vamos a agregar hoy en la oración un Ave María por la salud de Santiago, que filma siempre estas clases y que ha tenido un problema de salud y hoy ha sido intervenido quirúrgicamente. Esperemos que todo vaya mejor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Hoy tenemos que completar la clase pasada y al mismo tiempo anticipar el grueso del título siguiente, que correspondería al día de hoy, que era sobre el canon romano en su estructura. Pero como en este esquema el canon está desarrollado ampliamente, al ver este esquema vamos a ver también gran parte de lo que sería la clase siguiente. De modo que en la clase siguiente ya vamos a dar el título que corresponde y hacer algunas consideraciones sobre el canon en general. Porque también trata, si ustedes van al programa de clases, tanto la que correspondía a hoy como la siguiente son sobre el canon, ¿sí? Esas dos van a quedar sintetizadas entre hoy y la próxima, aunque hoy lo que hacemos es terminar con la estructura general de la misa, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver ya la estructura del canon también, que la tienen desarrollada en este esquemita. Muy bien, habíamos llegado en la clase pasada hasta la conclusión de lo que podemos llamar la entrada en la misa, ¿verdad? En el rito romano. Vimos los ritos preliminares o previos, inmediatamente previos al inicio de la liturgia de la misa, y luego la entrada. Bien. Lo que sigue a la entrada, después del solemne canto o rezo de la colecta, que es la oración que concluye la entrada, y que de alguna manera, al mismo tiempo que concluye la entrada, da inicio a todo el resto de la acción litúrgica, porque la colecta en el rito romano resume la significación específica de cada celebración. En el rito romano distinguimos lo que se llaman textos propios o el propio de textos comunes. Los textos comunes son los que se rezan idénticamente en toda misa. La colecta no es común, la colecta es propia, porque cada misa tiene su colecta, lo mismo que tiene su antífona de entrada. ¿Está claro? La colecta especialmente es una oración que introduce en el misterio particular que se celebra ese día. Si es una misa en que celebramos la Natividad del Señor, la colecta es de la Natividad y hace alusión al misterio de la Natividad. Y si celebramos una misa que es de Pascua, la colecta es pascual. Y cada domingo de Pascua, cada domingo del tiempo de Navidad tiene su colecta propia a su vez, que está en relación ¿con qué? En gran medida. Y con las lecturas que también son propias y que vienen a continuación. Esto lo digo para que se advierta cómo la colecta, si bien cierra todo el primer tramo, que es la entrada, al mismo tiempo abre lo que sigue inmediatamente, que son las lecturas, ¿no? Porque las lecturas, que también son propias de cada celebración, están estrechamente relacionadas con el sentido de la oración colecta. El esquema leccional de la misa de rito romano es simple. Desde los leccionarios más antiguos que se conocen, leccionarios son los textos que traen la colección de epístolas, o sea, la primera lectura antes del Evangelio. ¿Está claro? Esos leccionarios reflejan una disciplina que se puede remontar a los siglos VI-VII, y a partir de esa época, en las misas en general del rito romano hay
una lectura que se llama epístola, no necesariamente es un texto de las epístolas del Nuevo Testamento. Se llama epístola, pero puede ser un texto del Nuevo o del Antiguo Testamento. De cualquier libro que no sean los evangelios. Eso es la epístola. Sin embargo, hay días del año litúrgico en los cuales hay más lecturas previas al Evangelio. Por eso yo puse epístola / lecciones ahí, ¿no? Lecturas, lecciones o lecturas es lo mismo. ¿Sí? Hay días del año litúrgico en los cuales hay más de una lección antes del Evangelio. Por ejemplo, los miércoles, viernes y sábados de témporas, de las 4 témporas del año. Ahí hay más de una lectura antes del Evangelio. Y siempre que hay más de una lectura, entre lectura y lectura, hay también lo que dice después, el canto sálmico, ¿sí? Que está o va entre la epístola y el Evangelio, o va entre primera lección, segunda lección, y después entre esa segunda lección y el Evangelio. Puede haber más de 2 lecciones, ¿eh? Hay días del año litúrgico que tienen más de 2 lecciones. En otros ritos de lengua latina, por ejemplo, el rito hispánico, del que hablamos no la clase pasada, sino la anterior, en el rito hispánico, los leccionarios atestiguan con claridad que siempre, para todos los domingos del año, y tenemos leccionarios completos ya del siglo VII-VIII, que atestiguan la disciplina del rito hispánico, siempre, en todos los domingos, hay 2 lecturas, que se llaman profetas y epístola. O sea, la primera tomada del Antiguo Testamento, la segunda del Nuevo Testamento fuera de los Evangelios. ¿Sí? Eso es propio del rito hispánico. Pero no podemos decir que no fuese así. Hay muchos liturgistas que lo sostienen. En cierta época, los primeros siglos del rito romano. ¿Está claro? Es decir, esa disciplina puede haberse simplificado en el rito romano, se dejaron las 2 lecturas y quedó solo una. En el misal de 1969 se introducen 2 lecturas los domingos, solo los domingos, ¿no? En los días que no son domingos o solemnidades hay una sola, que es lo propio del rito romano en general, desde antiguo ya, y los domingos se introduce la disciplina de las 2 lecturas. Desde el punto de vista histórico, fíjese, todas estas cuestiones se pueden tomar problemáticamente, no son en el fondo del todo problemáticas. En este caso, ¿por qué no? Porque la introducción de un rasgo que es propio de otro rito se dio muchas veces en el rito romano a lo largo de su historia, ¿sí? Incorpora elementos o prácticas que son de otros ritos y los asimila a su propio estilo, ¿no? De manera tal que, en este caso además, según algunos historiadores de la liturgia, es probable que ese fuese la disciplina original del rito romano, que hubiese 2 lecturas los domingos. No es seguro, pero hay indicios de que pudo ser así. Bien, eso no podemos afirmarlo con certitud en ninguno de los sentidos, ni afirmativa ni positivamente. Bien, ahí tenemos entonces, lo que sí es seguro es que entre la epístola y el evangelio, o entre la lectura que no es evangelio y el evangelio, hay un canto sálmico, es decir, tomado de los salmos. Eso es clarísimo. El desarrollo histórico de ese canto sálmico también es una cuestión que se puede estudiar hasta cierto punto, no existe demasiada documentación, hay indicios también sobre el tema. Lo que queda a partir de los siglos VI-VII en adelante en el rito romano son antífonas sálmicas que se cantan de manera muy desarrollada. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de cantarse varios versículos del Salmo con un canto sencillo, se canta 1 o 2 versículos, pero con un canto sumamente complejo y articulado, ¿no? Que hace que el texto
el canto de ese texto sea muy largo. ¿Se ve lo que digo? No se puede cantar más de 1 o 2 versículos porque el canto es tan amplio, ¿no?, tan complejo, que lleva un tiempo considerable. Sí. Bueno, ese versículo o versículos sálmicos que están entre la epístola y el canto del Evangelio se llaman en el rito romano gradual o tracto, según la época del año litúrgico, ¿sí? Y se coronan principalmente en el tiempo pascual y en los orígenes del rito solo en el tiempo pascual con el aleluya, que precede inmediatamente al canto del Evangelio. ¿Está claro? Bien. Entre el gradual, el tracto y el Evangelio, ya en época en que el rito romano estaba totalmente constituido en sus elementos fundamentales, se va a introducir un elemento que es de nuevo una importación del rito no ahora hispánico, sino gálico, ¿sí?, que es la secuencia. Esto para los siglos que van entre el 8, o fines del 8, principio del 9, y el 10-11, se introducen en el rito romano las secuencias. La secuencia es una especie de himno que se conecta con el tema específico de la celebración de ese día, ¿sí?, y precede inmediatamente al aleluya que da pie al canto del Evangelio. La disciplina con las secuencias en el rito romano tiene una historia complicada en la que no voy a entrar aquí. Se adopta del rito gálico, insisto, no está en el rito romano antiguo, se toma del rito gálico. Entre los siglos XII y XV, el número de secuencias se amplía enormemente, se introducen una gran cantidad de secuencias. El misal curial de uso en el siglo XV es reacio a introducir muchas secuencias, pero introduce unas cuantas. El misal del 1570 de San Pío V, promulgado por San Pío V, deja muy poquitas, 4 secuencias fundamentalmente, 4 creo, o 5, ahora estoy dudando. Bien, pero son muy pocas las que deja, unas pocas secuencias. Pascua, Pentecostés, la de la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, la de la misa de Requiem, y me parece que nada más, ¿sí? Y después se introduce la de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, que es el Stabat Mater, ¿sí? Bien. Esa no está en el misal del 1570, se introduce en el siglo XVII o XVIII. Bien. Las secuencias. Bien. Y luego viene la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio está acompañada de una ritualidad solemne en el rito romano. En los órdenes romani antiguos, que describen la misa papal, ya desde la entrada aparecen solemnidades ligadas al Evangelio, porque el Evangelio se traslada procesionalmente hasta el altar y se lo deposita en el altar en la procesión de entrada. ¿Está claro? Y cuando llega el momento de proclamarlo, el diácono, acompañado del subdiácono, van hasta el altar, toman el Evangelio, el evangeliario, ¿sí? El evangeliario era en el rito romano un libro que contenía solamente las perícopas del Evangelio. Y solía ser un libro, en ciertos siglos, por lo menos a partir del sexto, séptimo en adelante, el evangeliario es un libro que al mismo tiempo es una especie de obra de arte sacro, ¿no? Porque las tapas primero son libros copiados con mucho esmero, con letras especialmente notables, más grandes que las de los códices normales, iluminados, y las tapas son obras de orfebrería, de joyería,
o de talla escultórica en marfil, por ejemplo, son libros de extraordinaria presencia física inclusive, ¿está claro? Y artística. Y el evangeliario es llevado en procesión desde el altar hasta el ambón del evangelio. O sea, el lugar desde el cual se proclama el evangelio. Acompañado por luces, por acólitos que llevan cirios, ¿está claro? Y que van a quedar a ambos lados del lector, que en la misa papal es siempre un diácono, por supuesto, es el diácono principal que canta el evangelio, mientras lo cante. Bien, toda esa ritualidad acompaña, y además el evangeliario, en las misas solemnes, se inciensa. Es objeto de otra incensación. Ya vimos la de la entrada, ya la mencionamos, que es sobre el altar, ¿no? Ahora viene la del evangeliario. Bien. Previa inmediatamente a la proclamación del evangelio. Cuando dije el ambón del evangelio, me detengo brevemente, ¿no? Esto lo vamos a ver en la clase que corresponde a esta parte de la misa, pues no quiero, yo me voy adelantando, pero cuando digo el ambón del evangelio, estoy distinguiendo dos ambones, que eso es propio ya de la arquitectura sacra del rito romano. Hay un ambón para el evangelio, en un lado de la Schola Cantorum, y del otro lado de la Schola Cantorum está el ambón para la otra lectura o para las otras lecturas. Hay dos ambones, ¿está claro? Uno para el evangelio y otro para la epístola, o para las lecciones. Sobre esto después vamos a hablar más ampliamente y voy a mostrar imágenes. Hay iglesias antiguas, basílicas antiguas de Roma que conservan la Schola Cantorum y donde podemos ver los dos ambones claramente. Pero no, en esta clase no. Eso será en la clase que corresponda a esto, a este tema. Por ejemplo, San Clemente o Santa María in Cosmedin. ¿Sí? La gran basílica de San Lorenzo Extramuros también conserva los dos ambones, aunque no conserva la Schola Cantorum, que no está en la nave, pero sí están los dos ambones. Bien. Luego de la proclamación del evangelio, se hace la homilía. Y por último, en el rito romano, toda esta sección se cierra con el canto del credo. El credo que se canta en la liturgia es el credo niceno-constantinopolitano. ¿Sí? El credo niceno-constantinopolitano. El canto del credo tampoco es del rito romano más antiguo. En los sacramentarios más antiguos no consta para nada y de hecho no se cantaba. Sabemos cuándo se introduce el canto del credo en el rito romano y eso es después del siglo VIII. Pero el canto del credo tiene una importancia enorme en el rito. Fíjense cómo elementos que se van introduciendo en el rito después se asientan firmemente, establemente y quedan para siempre en el rito. ¿Qué función tiene acá el canto del credo? Muchos liturgistas lo consideran, y está bien esto, como la respuesta de la fe a la palabra que se acaba de proclamar. ¿Está claro? Porque en el canto del credo, la asamblea entera, ¿qué hace? Proclama la fe de la iglesia. Volvemos también a algo que enlaza la celebración de la misa con el bautismo. Como dijimos en los ritos de entrada, ¿se acuerdan del agua bendita? ¿No? Ahora, el credo está directamente asociado al bautismo. La traditio simboli, o sea, la entrega del credo, era un rito propio de la catequesis pre-bautismal en la iglesia de los primeros siglos. ¿Está claro? Se les entregaba hacia el final, en realidad una semana antes
de la gran vigilia pascual en que se hacían los bautismos, se entregaba el texto del símbolo para que pudiesen proclamarlo en la celebración bautismal, ¿no? ¿Y quiénes cantan el credo entonces? Y los bautizados, obviamente, ¿sí? Es propio del bautizado profesar la fe de la iglesia. ¿Qué relación tiene esto con toda la sección que podremos llamar de proclamación de la Sagrada Escritura y de la homilía? Y una relación clarísima. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos oído ahí, o todo lo que allí se ha manifestado, es algo que recibimos en la fe de la iglesia. Acá voy a hacer una consideración que vale para todos los signos litúrgicos. La proclamación de la palabra de Dios es un signo litúrgico, ¿sí? En la celebración de la misa y en cualquier celebración litúrgica. No estamos leyendo la palabra en la asamblea litúrgica como en una clase de Biblia, en una universidad o en una escuela. ¿Se entiende lo que digo? Uno puede leer la Escritura para estudiarla. En la misa no se lee la Escritura para estudiarla. Se proclama como un signo. En este caso hay un doble nivel de significatividad, ¿se entiende? Porque la Escritura está hecha de signos, que son las palabras. Es siempre un signo. Pero acá esa Escritura que está hecha de signos se transforma en signo. ¿En signo de qué? De la presencia de la sabiduría y de la ciencia de Dios en medio de su iglesia. Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado. Y si en la asamblea proclamamos la palabra de Dios, es porque recibimos con júbilo la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo se recibe la sabiduría de Dios? ¿Quién puede oír la palabra? Según la frase que el Señor usa muchas veces en los evangelios, el que tenga oídos para oír, ¿no? Y podrá ver el que tenga ojos para ver. ¿Quién nos da la luz para ver y el oído para entender lo que esa palabra dice? La fe del bautismo. ¿Está claro lo que digo? Por eso la proclamación del credo está asociada a la posibilidad de recibir ese signo realmente. Si no es en la fe de la iglesia, ese signo no se recibe. Está claro en su significado propio, porque nadie puede oír lo que hay que oír, ni ver lo que hay que ver, si no es en la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar. Pero al mismo tiempo, el credo de nuevo hace de eslabón. Yo voy a tratar de enfatizar lo que es la estructura de la celebración. Fíjese, hace de eslabón, ¿por qué? Porque no se relaciona solamente con las lecturas que se acaban de proclamar. No tiene relación con lo que viene. Y yo diría que si no lo relacionamos con lo que viene, no entendemos la presencia del credo en este lugar. ¿Qué termina con el canto del credo? Fíjense en el esquema, por favor. ¿Qué termina con el canto del credo? Esa primera parte de la misa que se llama en la antigüedad cristiana misa de los catecúmenos, ¿verdad? Es la misa de los catecúmenos lo que culmina allí. ¿Y qué empieza inmediatamente? La misa de los fieles, es decir, la misa de los que profesan la fe bautismal, los que viven en la fe porque han recibido la fe, ¿cuándo y dónde? Y en el bautismo, ¿está claro? Esto es importantísimo recordarlo, sobre todo porque a veces se tiende a pensar en la fe como una cuestión puramente subjetiva o incluso como una especie de simple adhesión intelectual que nosotros hacemos a ciertas verdades. La fe la hemos recibido en el bautismo, que para la mayoría de nosotros significa en un momento en que no podíamos
prestar asentimiento de juicio a ninguna verdad, ni entenderla con palabras ninguna verdad, ¿no? Es claro eso, ¿no es cierto? Pero ahí hemos recibido la fe de la Iglesia. Es un don de la gracia de Dios la fe de la Iglesia. ¿Se ve esto o no? Al proclamar el credo, al cantar el credo en la misa, ¿estamos dando gracias o no? Ciertamente que sí. Lo mismo que cuando oímos la palabra y respondemos a la palabra con el Deo gracias o con el Laus tibi Christe, que son las respuestas que corresponden a la primera lectura o a las lecciones anteriores al Evangelio, siempre, y la que corresponde al Evangelio, ¿no? Deo gracias es la que se hace a las lecturas que no son el Evangelio. O sea, gracias sean dadas a Dios. Deo, a Dios, gracias. Y la respuesta para el Evangelio en el rito romano, ¿cuál es? Laus tibi Christe. Yo la digo como es en latín, ¿sí? Cualquier misal, el texto, después ya voy al final de la clase, si Dios quiere, hago alusión al tema de la lengua, pero cualquier otra cosa es una traducción de lo que es el texto fundamental de la liturgia, ¿sí? La respuesta latina es Deo gracias para la elección o para la epístola y Laus tibi Christe para el Evangelio. A ti, Cristo, la alabanza, ¿no? Esa respuesta es una respuesta gozosa, jubilosa, de acción de gracias. ¿Se entiende? Es parte de la acción eucarística eso. Recibimos esa palabra que es don de Dios, es que nos da a conocer esos misterios que nadie puede conocer si Dios no se los revela. Por eso la homilía no debe ser otra cosa que una exposición de esos misterios. ¿Sobre qué tiene que versar la homilía? Bueno, claramente sobre los textos que se han leído, sobre las oraciones que forman parte de la liturgia también, sobre los signos de la liturgia que se celebran, pero siempre para exponer ¿qué cosa? Los misterios de la fe, que son objeto de la fe de la Iglesia. Si no salimos de la acción de gracias que estamos haciendo, ¿se advierte? Si la homilía trata de cualquier otra cosa que no sea el objeto propio de la fe de la Iglesia, entonces ya no parece que pertenezca a la misma acción de gracia que estamos celebrando, dando gracias porque Dios nos ha manifestado su sabiduría eterna. ¿Se advierte? Esa sabiduría eterna que se derrama sobre nosotros para iluminarnos. De ahí que el Evangelio vaya acompañado de cirios, ¿no? Es un signo eso también, porque esa es la luz del mundo. Esa palabra es la luz que recibimos, que ilumina nuestra vida, nuestro ser, primero que nada, nuestra vida, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. La ilumina, la enciende. El cirio es fuego también, no solo es luz, ¿no? El símbolo del cirio se conecta tanto con la inteligencia como con la voluntad, porque es la luz de la verdad y es el fuego de la esperanza y de la caridad. ¿Está claro? Es el fuego ardiente de la esperanza y de la caridad. El credo, al mismo tiempo que cierra esta sección de la proclamación de la palabra de Dios como respuesta creyente y que manifiesta con acción de gracias también la presencia de la verdad revelada en la Iglesia. Por eso el credo se termina con un solemne amén final. ¿Está claro? Amén que, insisto de nuevo, lo dije ya en una clase anterior, no es que así sea desiderativo, es la afirmación plenísima de la verdad eterna. ¿Sí? Es el sí que se da al sí de Dios. El sí con que la Iglesia responde al sí que es el Señor, porque Él es la verdad y Él es la fidelidad. Y por eso es el amén, así llama a Jesucristo la Escritura, ¿no? Es el amén.
Pero al mismo tiempo que cierra toda esta sección, introduce todo lo que viene de la liturgia, ¿o no? Porque ahora viene la liturgia de los fieles. Entonces la asamblea, al cantar el credo, manifiesta esa fe en la que se van a celebrar los divinos misterios. Ahora empieza así la misa de los fieles. En la misa de los fieles en general podemos distinguir tres momentos fundamentales. Primero, la presentación de los dones sobre el altar. ¿Está claro? O ritos del ofertorio, así se llaman en la misa romana. Luego viene lo que también en la tradición romana se llama el canon actionis. El canon. El nombre completo es canon actionis. Actio es una palabra que el latín litúrgico y el latín cristiano toma de la tradición religiosa latina precristiana. Actio quiere decir acción, obviamente, ¿no? Traducido literalmente, actio no es otra cosa que acción. Del verbo hago es agere, la acción, como se dice, es actio, acción. Bien. Pero en el latín precristiano, actio se refería a ¿qué acción? Así simplemente, a la acción sacrificial. Es un término del vocabulario religioso romano. Los cristianos usan ese término y lo apropian ¿a qué? Y al sacrificio propio de la iglesia, es decir, a la misa. Y a la parte central, que es la parte propiamente o específicamente sacrificial. ¿Se entiende? ¿Que cuál es? El canon actionis. Canon no significa otra cosa que norma, regla, ¿sí? El canon actionis es la norma o regla de la acción sacrificial. Esa sería la traducción conceptual de la expresión. ¿Está centrado el canon en qué cosa? Y lo tienen ahí claramente, les salta a la vista, ¿no? En el esquema. El centro del canon es la consagración, ¿verdad? Sí. Por eso el canon se puede, si uno lo quiere estudiar, se articula en la parte preconsecratoria, la consagración y la parte postconsagratoria o postconsecratoria del canon, ¿sí? Toda la parte del canon que está antes de la consagración y la parte que viene después de la consagración. ¿Está claro? Dije que había tres cosas, ¿no? Fundamentales en la misa de los fieles. Primero, la presentación de los dones o el ofertorio. Segundo, el canon centrado en la consagración. Y tercero, la comunión. Son los tres momentos fundamentales de la misa de los fieles. Repito, ofertorio, presentación de los dones del pan y del vino que se ofrecen para que sean el cuerpo y la sangre de Cristo. La acción sacrificial de la Iglesia en sentido perfecto, el canon actionis, centrado en la consagración, y luego la comunión. Fíjense que las dos partes que rodean al canon, presentación de los dones y comunión, pertenecen a la integridad de la acción sacrificial. ¿Está claro lo que digo? No se pueden separar estas partes. Uno las puede entender bien como sucesivas y como componiendo un todo, pero no son separables. ¿Está claro? Porque si usted presenta los dones sobre el altar, es para la consagración. ¿Se ve? Y de la consagración, ¿qué se deriva? La comunión. ¿Estamos? De manera tal que hay una unidad perfecta entre estas tres cosas que no se puede disociar sin más. Ya cada una la vamos a ver. ¿Qué tipo de relación en el fondo hay entre cada una de estas tres partes fundamentales? Ya lo veremos a lo largo del curso. Y luego, ya
como haciendo un paralelo a los ritos de entrada, vienen los ritos de despedida, ¿no? ¿Está claro? Con los que se cierra la acción litúrgica después de la comunión. Bien. Con eso ya tenemos un panorama de lo que es toda la misa de los fieles. ¿Está claro? Esos tres momentos fundamentales: presentación de las ofrendas, canon, comunión, y después la despedida o la salida de la misa, que sigue a la comunión. Los ritos de salida, de despedida también se pueden llamar. Bien. Estos, que implican la despedida y la salida, insisto, son paralelos estructuralmente a los ritos de entrada, ¿no? Se entra para la misa y se sale de la misa. ¿Bien? Ahora vamos a recorrer brevemente cada una de estas partes en la estructura de la acción litúrgica de la misa. Primero tenemos el ofertorio. El ofertorio ¿con qué empieza? Empieza con una antífona que llamamos antífona de ofertorio o simplemente ofertorium. Esta es una de las, ya dije que es una de las antífonas del propio, como la antífona de entrada, introito, ¿no? Acá tenemos otra antífona, que es la antífona del ofertorio. Cuando digo antífona, estoy hablando siempre de un canto, ¿sí? Y de un canto que consta de palabras tomadas de la Sagrada Escritura. Fíjense ustedes cómo el signo de la Sagrada Escritura recorre toda la acción litúrgica, no se reduce a la proclamación de las lecturas y del Evangelio. Está en la entrada, está ahora en el ofertorio. Hay una presencia constante, estará en la antífona de comunión. También está dentro del canon. Si al canon se lo estudia desde el punto de vista de la fraseología bíblica, es impresionante la cantidad de citas implícitas que contiene el texto del canon romano. ¿Sí? Eso no lo vamos a hacer acá porque llevaría un tiempo enorme. Estudiar, insisto, en la fraseología, en las palabras, en las formas de hablar que usa el canon romano desde que empieza hasta que termina, todas las frases que corresponden al texto latino de la Biblia y que están claramente asociadas a textos bíblicos. Hay autores que han hecho esto ampliamente. Esto en parte aparece, por ejemplo, una obra de la que voy a leer un parrafito en la clase de hoy, si Dios quiere, que es una obra famosa de Theodor Schnitzer, un liturgista, teólogo litúrgico alemán de mediados del siglo XX, que se llama Meditaciones sobre la Misa, ¿sí? Schnitzer. Y después, desde otro ángulo, quien ha estudiado muy bien la fraseología bíblica del canon, es la gran estudiosa del latín litúrgico, probablemente la más importante estudiosa del latín litúrgico en los siglos XX, que es Christine Mormann. ¿Sí? Bien. En sus libros y en sus artículos estudia muy bien ese asunto de las citas implícitas en el canon. Pero explícitamente hay textos bíblicos en las antífonas, siempre. Está claro, las antífonas están compuestas de textos bíblicos. Y aquí tenemos la antífona del ofertorio.
el canto de la antífona del ofertorio inicia todo el rito y al mismo tiempo acompaña las acciones que hacen en voz baja el celebrante para presentar los dones, que son las oraciones que dice mientras presenta primero el pan, después el vino y después hace una invocación a la Santísima Trinidad para presentar la oblación completa. ¿Está claro? Entre oración y oración hay ritos específicos y oraciones. Todo eso lo hace en el rito romano el oficiante, el sacerdote oficiante, en el presbiterio sobre el altar en voz baja, mientras se canta la antífona de ofertorio. Eso es lo que hace el coro y lo que hace el pueblo, ¿no? Participa en el canto y contempla la acción de presentación de los dones del oficiante. La presentación de las ofrendas, insisto, lleva anejas oraciones que no están, esas oraciones no están en los sacramentarios antiguos. El rito de presentación de los dones se fue elaborando también a lo largo de los siglos, pero les insisto, esas oraciones que se dicen en voz baja las hace el oficiante mientras se hace el canto del ofertorio. El canto del ofertorio hoy día suele sustituirse por otro canto, ¿no? Que no es la antífona de ofertorio, sino un canto de ofrenda. Bien. Que se hace mientras se hacen las oraciones de presentación de los dones. En el rito transformado después de 1969 también se pueden hacer en voz alta esas oraciones y se oyen claramente mientras el sacerdote las dice. Después, ¿qué cierra el ofertorio? Dos cosas más. Primero, una oración que el oficiante pide a la asamblea, ¿sí? Orate fratres. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Sí? A lo que la asamblea responde con el suscipiat. ¿Sí? Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis. ¿Sí? Recibe el Señor este sacrificio de tus manos. Bien. E inmediatamente después la oración solemne que cierra el ofertorio, que es la que se llama oratio super oblata o secreta. El nombre secreta también es una importación en el rito romano del rito gálico, ¿sí? Los historiadores de la liturgia en general sostienen que esa oración, como las oraciones presidenciales solemnes en general, en el rito romano antiguo la decía el celebrante en alta voz. En cambio, en el rito gálico la decía en voz baja y por eso se llamaba secreta. ¿Está claro? Y la práctica de rezarla en voz baja viene del rito gálico que influye sobre el romano. ¿Cómo se da históricamente eso? No lo voy a exponer yo ahora, pero recuerden que hacia fines del siglo VIII, principios del IX, ubicamos históricamente a Carlomagno, ¿sí? Y el origen del imperio romano restaurado, renovado en Occidente, ¿sí? Bien. En esa época, un poco antes de que reciba el título de Romanus Imperator Carlomagno, pero en un proceso que se da en la segunda mitad del siglo VIII, las iglesias de las Galias, que celebraban el rito gálico, dejan de celebrar el rito gálico y pasan a celebrar el rito romano. ¿Está claro lo que digo? Cuando digo las Galias, la Germania, la Recia, el Nórico, bueno, todo lo que hoy día es Francia, Alemania, Suiza, etc. Bien. Ahí se usaba el rito gálico, ¿sí? Hasta el siglo VIII. A partir del siglo VIII se sustituye por el romano en un proceso relativamente paulatino, porque ya para el siglo IX-X no se celebra más que el rito romano, ¿eh?
Pero eso tiene una contracara, y es que el rito gálico influye sobre el rito romano. ¿Se entiende? Como el rito romano se empieza a aplicar en iglesias que hasta ese momento celebraban el rito gálico, ciertas costumbres y ciertas tradiciones del rito gálico pasan al rito romano que han adoptado. Y algunas de ellas, por lo menos, entran en la misma Roma. De modo que en la propia Roma, en el siglo IX, por ejemplo, la Oratio Superoblata se transforma en secreta. ¿Se entiende? O se ha transformado ya en secreta. Y se empiezan a cantar secuencias, cosa que era propia del rito gálico también. ¿Se ve? Ahora, la oración sobre las ofrendas, o secreta, tiene la misma estructura, dije, de la colecta. Porque el oficiante se dirige al pueblo, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, se le responde el pueblo, e invita con el oremus, ¿no? Y después canta en tono solemne o simple la oración sobre las ofrendas. Esto cerraría el rito del ofertorio. Acá hay otro tema que es histórico simplemente, pero que es interesante. Entre el final de las lecturas y el ofertorio está el tema de lo que es un tema complicadísimo si uno lo quiere estudiar con rigor, de lo que llaman oraciones universales o intercesiones universales. Esas intercesiones universales se deduce que existieron en el rito romano en ese lugar. Digo, se deduce que existieron porque no existe ningún texto que lo confirme. ¿Está claro lo que digo? No hay ningún formulario en algún códice que diga acá van las oraciones universales. ¿Sí? Se deduce de qué? De ciertos días del año litúrgico en que aparecen, principalmente el Viernes Santo. ¿Está claro? En el rito romano, el Viernes Santo, en la misa de presantificados, después de la lectura de la Pasión, que vienen. Y las intercesiones universales. ¿Está claro? Las intercesiones universales. Esta deducción plantea problemas. ¿Por qué? Porque hay otra oración general por distintas necesidades que se atribuye al rito romano antiguo, que son las letanías en la entrada, que después vienen a ser sustituidas por los Kyrie. De esto ya sí hay más prueba, porque en textos litúrgicos antiguos de Roma dice que se cantan los Kyrie si no se han cantado las letanías, porque las letanías incluían sus Kyrie. ¿Está claro? Bien. Y ahora, ¿cómo estaban estructuradas precisamente esas letanías? Si incluían oraciones de intercesión generales, eso es discutible, es opinable. Y después está el problema de cómo esas oraciones de intercesión pasan al propio canon. Si es que estaban en el canon más arcaico o no, y si pasan al canon, hacen de alguna manera innecesarias las intercesiones universales entre la parte de las lecturas y el ofertorio. Bien, todo eso es un nudo problemático que ningún historiador de la liturgia que yo haya leído por lo menos ha resuelto con certeza. ¿Está claro? Existen conjeturas sobre el tema y nada más que eso. Bien. Ofertorio. Muy bien. Ahora, la oración secreta precede inmediatamente ¿a qué cosa? La oración llamada secreta o oración sobre las ofrendas, sobre los dones presentados. La presentación de los dones va acompañada de solemnidades rituales gestuales. En la misa solemne que se hace con las oblata,
con los dones que se han presentado, se los inciensa también. Acá viene la tercera gran incensación en el rito romano. ¿Está claro? La incensación de los dones que se presentan sobre el altar. Después de haber presentado los dones, también el sacerdote hace un gesto, un rito gestual que es el lavabo. Se lava las manos inmediatamente antes de ¿qué? De entrar en el canon en que va a ser la consagración. ¿Está claro? Bien. Estos son gestos. Cuando hablamos de un rito, hablamos no solamente de los textos y de las partes que constituyen la celebración, sino también de gestos y de signos gestuales que forman parte del rito. Después de esta oración sobre las ofrendas, ¿qué viene inmediatamente? El inicio del canon. ¿Cómo se inicia el canon? Con un diálogo ritual entre el sacerdote que oficia la celebración del sacrificio y la asamblea presente. Ese diálogo en el rito romano es muy sencillo. Vimos que ese diálogo es un elemento de todos los ritos antiguos, ¿no? En la clase que dedicamos a esa comparación de algunos ritos antiguos, leímos ese diálogo en el rito bizantino, por ejemplo, ¿no? Y en el rito de la liturgia de Santiago, Ciro Antioqueno. Y es básicamente el mismo. El rito romano que dice: Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, sursum corda habemus ad Dominum. Gracias hagamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. Eso es todo. ¿Sí? Son tres frases con su respuesta. La primera dice: Dominus vobiscum. No es la única vez que el celebrante dice eso en el rito romano. El Señor esté con vosotros, ¿no? Pero esta es la vez más solemne, podríamos decir. Y por eso no se limita el diálogo a eso, que en todas las oraciones presidenciales importantes se limita a eso, ¿no? El Señor esté con vosotros, y responde la asamblea: y con tu espíritu. Y después oremos, y dice la oración, como en la colecta, como en la oración sobre las ofrendas presentadas, sobre las oblatas, y como en la poscomunión, igual. Pero acá el diálogo se continúa, ¿no? Sursum corda habemus ad Dominum. En alto los corazones. Ahora, la primera frase es de saludo, ¿no? Se dirige, saluda a la asamblea: el Señor esté con vosotros. Y se responde al saludo. Esta ahora es una invitación y un mandato al mismo tiempo. Arriba los corazones. Sursum corda. ¿Qué significa esto? El sursum corda. Una sola cosa voy a decir, o dos mejor. La primera: cuando oímos cors, corda, corazón, nosotros solemos asociar el corazón a la afectividad. Y en la lengua litúrgica, corazón no alude principalmente a eso, como en la lengua bíblica. En el hebreo bíblico, en el griego bíblico y en el latín cristiano,
corazón alude principalmente ¿a qué? ¿O cuál es el significado del término? Corazón es la totalidad de la mente o del espíritu, es decir, inteligencia, voluntad y afectividad juntas, pero consideradas en lo que es el fondo, la fuente de toda la vida del espíritu. ¿Está claro? Lo que llaman los místicos cristianos el abditum mentis, es decir, el centro de la mente, de donde se irradia la vida. Así como de los latidos del corazón se irradia la vida a todo porque de ahí fluye la sangre a todo el organismo, ¿verdad? Entonces es una irradiación de vida, ¿no? De hecho, de ese flujo de sangre depende la oxigenación de todo ¿no? Hasta el doctor no quiero decir macanas, pero depende la oxigenación de todas las células del cuerpo, ¿verdad? De todo el organismo humano. Bien. Entonces, así, el corazón de la mente, o la mente como corazón, ¿qué es? Es el fondo del espíritu en cuanto que de él dimanan todos los pensamientos, los deseos, los afectos. ¿Sí? Eso es lo que hay que poner sursum, es decir, en alto, hacia arriba. Eso significa sursum. Fíjense que la acción de gracias, la Eucaristía y eulogía, que es toda la celebración de la misa, es elevar el corazón, ¿o no? Es una sursum actio. No hay graciarum actio sin sursum actio, porque estamos dando gracias ¿a quién? A Dios. El sursum quiere decir que levantemos toda la mente y todo nuestro ser hacia Dios, ¿verdad? Bien. Hacia lo alto. Hacia Dios solo, dirían los místicos, claro, y que es todo. Porque es el bien sumo y es la fuente de toda bondad y de todo bien. Y luego, ¿qué dice el diálogo? Gracias hagamos Domino Deo nostro. O sea, demos gracias al Señor Dios nuestro. Gracias hagamos Domino Deo nostro. Y la asamblea responde, ahí es la invitación explícita ¿qué? A la Eucaristía, a la acción de gracias, ¿no? Eucaristía es el nombre griego, evangélico, de la acción de gracias. ¿Y la asamblea qué responde a eso? Dignum et justum est. Son dos términos latinos muy difíciles de traducir. Exactamente, ¿no? Como suele pasar cuando uno traduce. Dignum, o sea, digno en castellano sería. ¿Qué quiere decir digno? Digno. El concepto de dignitas en el latín es básicamente el concepto de la nobleza, la alteza, la bondad, la perfección que tiene algo según su propio ser. Ese es el sentido primario de dignus. Y cuando decimos que algo es digno, o estamos hablando de su dignidad intrínseca, o estamos haciendo alusión a la correspondencia de alguna acción dirigida a eso con su perfección intrínseca. ¿Está claro? El dar gracias a Dios a que se ha invitado y levantar los corazones es algo que es como digno porque se corresponde con quién es Dios. Gracias hagamos Domino de nostro dignum est. Pero no solo se corresponde, sino que es
justo, que también es, fíjese, el dignum et justum es como un paralelismo, porque los dos términos dicen esencialmente lo mismo con matices semánticos distintos. Dignum tiene un matiz más ontológico y justus tiene un matiz más moral, porque justus significa lo que se le debe a alguien, ¿no? Entonces, en el justus está más la connotación moral de la obligación, del deber, de que es algo no solo que corresponde a la dignidad ontológica de ante quien nos presentamos con esta acción de gracias, sino que es lo que le debemos, siempre. ¿Está claro? ¿Y es así o no? Pero claro que sí. Si hay algo que debemos, si hay alguna deuda que tenemos, es la de darle gracias a Dios. La iglesia entera reconoce esa deuda cada vez que dice dignum et justum est. Dignum et justum est. Bueno, pero si vamos a comentar palabra por palabra, imagínense que no termino hoy tampoco. Basta. Pero me detuve en este diálogo introductorio para que se vea el peso que tiene en la liturgia del rito romano. Es un diálogo fundamental de la liturgia este. No son unas palabras que se dicen al pasar, ¿no? Este diálogo que introduce inmediatamente el prefacio, ¿sí? El prefacio es la parte propia, quiere decir ahora variable, ¿no? Que cambia según el tiempo del año litúrgico del canon. En el rito romano el prefacio es variable, no es siempre el mismo prefacio, ¿no? El prefacio, hay un prefacio de Navidad, hay un prefacio de Cuaresma, hay prefacio de Adviento, hay prefacio del tiempo pascual, hay prefacio de Pentecostés, hay prefacio del tiempo después de Pentecostés, hay un prefacio para las fiestas de la Santísima Virgen María, hay prefacio para la fiesta de San José, hay prefacio para los mártires, hay prefacio para los santos pontífices, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Bien. Prefacios. El prefacio. Pero el prefacio es ya el comienzo del himno que es el canon, para decirlo de algún modo. Ahora sí, les voy a mostrar un esquemita que viene muy bien para resumir y para que yo no me detenga en todo el desarrollo de esto, que lo veremos en otra clase. Pero el prefacio, así como la colecta, ¿no?, nos da el tono propio de la celebración específica, ¿no?, dentro, pero al mismo tiempo es el comienzo solemnísimo, y digo solemnísimo porque el prefacio se canta también en el rito romano cuando la misa es solemne con un tono propio, ¿verdad? Se puede cantar con tono simple, con tono solemne, que es un poco más complejo musicalmente, pero tiene una sonoridad que es propia del rito romano, que tiene al mismo tiempo la sacralidad y la austeridad que es propia de la música del rito romano, ¿no?, lo que llamamos canto gregoriano. Puede sonarnos en el oído, ¿no?, el canto del prefacio, cuando lo hemos oído, ¿no?, cantar. Nuestros arzobispos en La Plata han solido cantar los prefacios solemnemente en latín durante muchos años, ¿no? Les voy a mostrar de la obra de Schnitzler, Las Meditaciones sobre la Misa, que cité hace un rato, un esquema que me parece interesante tener en cuenta, por lo menos. En la que este autor quiere destacar algo que sostiene en el libro, y es que el canon constituye todo él un gran himno. Ahora voy a comentar este esquemita que está ahí. Ustedes ven números nada más puestos en una columna y en otra columna, ¿no? Bien. Pero lo que él sostiene, y con mucho tino me parece a mí, está muy correcto lo que dice, es que todo el canon es un gran himno, un gran cántico de alabanza, una gran Eucaristía, desde el comienzo hasta el fin del texto del canon, que se compone de varias estrofas,
Cada una de las partes del canon que están acá nombradas, fíjense en el esquema, ¿no? Después del prefacio, el sanctus, el teigitur, el memento, el comunicante, etc. Cada uno de esos sería el comienzo de una estrofa. De una estrofa. El llamarlos estrofas no está mal ni siquiera desde el punto de vista de la composición literaria, porque en la liturgia del rito romano los textos tienen ritmo. Es lo que se llama el cursus. Son textos rítmicos. Y tienen además una estructura poética en la que la forma poética más frecuente es el paralelismo, que el lenguaje litúrgico latino usa de moda peculiar propia del genio de la lengua. Todo esto también ha sido estudiado ampliamente, yo no me voy a detener en este tema, pero el latín de la liturgia no es un latín cualquiera. Es un latín que tiene su propia estructura, no solo léxica, que eso es esperar. ¿Qué quiero decir una estructura léxica? Semántica, que las palabras que están allí dichas en latín están dichas pensadas en cristiano. ¿Se entiende? Así como el griego del Nuevo Testamento es un griego bíblico, no es un griego semánticamente pagano, sino semánticamente bíblico, desde la mentalidad de la revelación bíblica. ¿Se entiende lo que digo? El latín litúrgico es un latín cristiano. De hecho, para entender la existencia del latín litúrgico hay que referirse al marco más amplio del latín cristiano, que implica la traducción de las Sagradas Escrituras al latín, que se hace ya desde los siglos II y III, que lo llama la Vetus Latina, o sea, la antigua versión latina, previamente a la Vulgata de San Jerónimo, que es del siglo IV, ¿no? El latín, al traducir la Biblia al latín, se va haciendo lengua de semántica cristiana. Y el latín litúrgico, obviamente, es un latín cristiano. Forma parte del latín cristiano. Pero no solo tiene una estructura léxico-semántica propia. Cuando se dice gracias en el latín litúrgico, está diciendo acción de gracia, la Eucaristía griega, y está diciendo la verajá hebrea. ¿Está claro? Eso está diciendo. Y si no entiende eso, no entiende lo que está diciendo. Bien. Puse un ejemplo simplemente. ¿Está claro? Pero además tiene una estructura poética propia el latín litúrgico. Está hecho de cláusulas rítmicas. Está hecho de un cursus, que es una alternancia determinada de sílabas largas y breves. Lo mismo que pasa en los versos del latín clásico o del griego clásico. Y está hecho de figuras retóricas como el paralelismo o el énfasis acumulatorio de términos que se refieren a lo mismo, pero lo dicen con distintos matices, como el dignum et justum est. Fíjense que cuando, respondiendo a esa respuesta, empieza el prefacio, el oficiante que dice, y ese comienzo es fijo, vere dignum et justum est, ecum et salutare. En verdad es digno y justo. Repite. Ecum et salutare. Ahora agrega otras dos cosas. Es decir, equitativo y salvífico. Fíjate que ahí hay una especie de... Es algo equitativo, pero al mismo tiempo es algo salvador. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Acumula 4 términos ahí, ¿verdad? Cada uno está puesto para decir en el fondo básicamente lo mismo. En verdad es digno y justo. Ecum, es decir, equitativo, que parece repetir el justo. Y saludable, salvífico, que repite el dignum. Porque la dignidad de Dios es la que lo hace ¿qué? Salvador nuestro, ¿o no? Solo Dios puede salvarnos, ¿no?
y lo único salvífico es darle a Dios la alabanza que se le debe. Eso es salvífico, además de ser justísimo. Ecus, ¿no? Ecum. Bien. Bueno, pero eso es un ejemplo nada más. Y así está hecho de cláusulas rítmicas todo el texto. Esto lo dice Schnitzer muy bellamente. El libro de Schnitzer vale la pena leerlo, es un libro interesantísimo, muchas cosas. Desde el punto de vista histórico tiene cosas opinables como todo en la historia de la liturgia, pero es un libro más bien de reflexión teológica sobre la liturgia, ese de Schnitzer, se llama Meditaciones sobre la misa. Y acá lo que hace es armar un esquemita. Esperen que voy a bajar un poquitito esto, no, mejor dicho lo voy a subir, ahí. Porque si ustedes ven, ha hecho un dibujito de la planta de una basílica, ¿no? Con la nave y el ábside al fondo, ¿se ve? Y ha dispuesto lo que él llama las estrofas del canon de un lado y del otro, empezando, ahora tengo que bajar, ahora sí, acá, ¿ven? Desde el 1, 2, 3 que van ascendiendo hacia la consagración y después que van saliendo de la consagración, ¿no? Como haciendo un esquema dinámico de el canon empieza desde la entrada de la nave y se va acercando hasta la consagración y después sale de la consagración para volver a la entrada de la nave, ¿no? Es decir, es como un esquema que pone en el espacio el ritmo espiritual del canon, que empieza con el diálogo introductorio, con el prefacio y con el Sanctus, el canto del himno celestial. Una ubicación arquitectónica. Sí, le da una ubicación arquitectónica, sí, para graficar esa estructura del canon, ¿no? Es una manera de visualizarlo muy didáctica, me parece, ¿no? Para que se advierta al mismo tiempo que hay un dinamismo de unidad y que todas las partes forman un único himno de acción de gracias y de alabanza que culmina en la consagración, por supuesto, que tiene su centro vital en la consagración, porque todas las otras estrofas se dirigen hacia la consagración o dimanan de ella. ¿Se entiende? Y ya que estamos, mostramos también una imagen. Así hacemos una pausita también. No sé si se ve algo ahí. Apareció un cartel. Oh, un cartel. Disculpen. Un cartelito. Bueno, ahí más o menos se puede ver algo, ¿no? Si no, la desenchufamos y la pasan, ¿sí? ¿Quiere pasarla, Manuel? Dele. A ver si... Bueno, ahí tenemos una foto del presbiterio de la Basílica de San Lorenzo Extramuros, ¿sí? San Lorenzo es la basílica, ese es el presbiterio de San Lorenzo. Es un presbiterio espléndido, amplísimo, probablemente el más amplio de todas las basílicas romanas. En el presbiterio está el altar cubierto por un ciborio, ¿no? Y si ustedes, esa foto es muy linda porque se ve muy bien cómo el celebrante que está en el altar mira hacia la entrada del templo, que es una fuente de luz. Ven allá, al oriente, al fondo de la basílica, está el acceso a la basílica con la luz que entra, ¿no? Está visto desde... Está visto desde el presbiterio, o sea, de lo que los españoles llaman la cabecera de la iglesia, hacia los pies, que es la entrada, ¿sí? Está visto, no está enfocado... No está al fondo, sino que está... En las antiguas basílicas romanas el altar está sobre el presbiterio y en general en la parte anterior del presbiterio, es decir, donde el presbiterio ya llega hacia la nave, ¿se entiende? Está ubicado ahí y cubierto... El sacerdote se pone mirando hacia el ábside, no mirando hacia acá. No. En las antiguas basílicas romanas el sacerdote mira hacia el oriente y el oriente donde está la puerta de entrada.
pero es donde están los fieles. Los fieles, eso es otro problema. Eso ya lo veremos en otra clase posterior. Si estaban ahí o no estaban ahí es otro cantar. Pero mira hacia la nave central. Sí, sí, por eso. Pero no mira a la nave central. Eso está mal dicho. Mira al oriente del cual viene la luz que es Cristo. Sí. Siempre mira hacia... Después... Ese presbiterio es enorme, así es enorme. Es enorme. El presbiterio es enorme. Y tiene tipos de columnas que son distintos de los de la nave. Porque estas columnas del presbiterio son corintias y la nave tiene columnas jónicas. Todas esas columnas están tomadas de antiguos templos romanos, precristianos. Todas las columnas están tomadas de... Bien, y esa es una basílica. Ese presbiterio es del siglo VI, Y el arco triunfal, visto desde el presbiterio, tiene un mosaico que es del siglo VI, que es hermoso. Ahora el mosaico está... Se ve arriba. Arriba, exacto. Arriba en el... Un mosaico como bizantino. Es un mosaico romano, sí. Porque en realidad llamar a eso bizantino es históricamente incorrecto porque Bizancio como tal no existe. Existe Constantinopla, sí. Y el arte romano que se aplica en Constantinopla, en Ravenna, en Roma. Estamos en el siglo VI, el siglo de Justiniano, ¿sí? Lo que pasa es que en muchos manuales de historia eso se lo llama ya bizantino y es incorrecto, porque Bizancio como tal se origina entre los siglos 7 y 8, lo que se llama Bizancio en sentido estricto, ¿no? Bien, pero no voy a entrar en eso, que es un problema historiográfico que no nos compete. Pero el arte ese, fíjense que el arte musivo es fundamentalmente romano, ¿El arte? Es del mosaico. Sí, claro. Las muestras más importantes de mosaico precristiano, ¿dónde están? En Roma y en todas las ciudades fundadas por los romanos. ¿Sí? El mosaico en el Oriente, estoy hablando de antes de Cristo, Alejandro. En el Oriente Mediterráneo no hay cultivo amplio del arte de musiva. No digo que no exista, pero no tiene la amplitud que tiene en el Occidente. Es decir, Roma hacía mosaico por todos lados. En las casas hacían mosaico, los pisos eran mosaicos artísticos. Los ve en Pompeya. Los ve en el... ¿Cómo se llama? En todas las ciudades antiguas romanas están. En España, en distintas localizaciones donde hay restos de casas romanas importantes, los pisos son unos mosaicos espectaculares. Sí, el arte del mosaico. Y después, sí, por supuesto, Justiniano, ya me estoy yendo del tema, Justiniano aplica el mosaico en amplia escala en Santa Sofía de Constantinopla, pero el modelo arquitectónico de Santa Sofía de Constantinopla es el Panteón de Roma. Es un arte romanista el de Justiniano. Llamarlo bizantino es por lo menos torpe historiográficamente. Trata de imitar la gran cúpula del Panteón, ¿sí? Y la hace más grande todavía. Sí, pero la cúpula la estructura de la cúpula es distinta. Exactamente, la hacen de una manera distinta porque no podía dar el tamaño que quería y por eso los arquitectos se ingenian, pero son arquitectos romanos. Y claro, y lo bizantino de todas las cúpulas. Bueno, llamar bizantino, eso le insisto, es erróneo. Historiográficamente es incorrecto. Historiográficamente es incorrecto. Es romano constantinopolitano, si se quiere. O constantinopolitano, pero no bizantino. Bueno, no vamos a entrar en eso. Pero, pero es un problema histórico porque se borronean las cuestiones. Todo el proyecto imperial de Justiniano es romanista. No solo en la arquitectura, también en el derecho. Porque lo que hace es la compilación del Corpus Juris Civilis, que es todo el derecho romano. ¿Está claro? Para aplicarlo en todo el imperio. Toda la idea de Justiniano, que además era un hombre occidental, porque Justiniano era del Ilírico. No era oriental, Justiniano. No importa, pues, no interesa. Pero son cuestiones que en la historia general, cuando se distorsionan, después impactan sobre todas las historias particulares, ¿sí? Es un problema general de la historiografía. Bien, pero volvamos a nuestro tema, por favor. Ya les mostré cómo se ve allá la luz que viene del oriente, ¿no? Que es hacia donde mira el presbiterio, ¿se ve? La puerta de entrada, exacto. ¿Sí?
Y bueno, el mosaico lo vieron acá también. Se ve acá bien el arco triunfal con el mosaico que tiene a Cristo en el centro, por supuesto, ¿no? Y el presbiterio es enorme, como dice Alejandro. Sí, es un presbiterio magnífico este. Bueno, un magno presbiterio. Después del Sanctus, o sea, el himno seráfico, ¿no? Que se compone con ¿qué otro texto de la Escritura? El Sanctus tiene dos partes, ¿verdad? El Sanctus propiamente dicho y el Benedictus, ¿sí? Que ya es un texto neotestamentario. Bendito el que viene en nombre del Señor. Canto con que el Señor fue aclamado en su entrada en Jerusalén, ¿no? Fíjense que el himno une dos textos que, ligados entre sí, nos dan la estructura misma de la liturgia, ¿no? Porque es alabanza del Dios Trino y Uno, el Santísimo, y es bendición al Dios Trino y Uno porque nos ha enviado al Hijo hecho carne como Señor y Salvador, ¿no? Benedictus qui venit in nomine Domine. Bendito el que viene en el nombre del Señor. A las dos cosas se sigue el Hosanna in excelsis, ¿no? Ese canto de alabanza y de adoración en las alturas, Hosanna in excelsis, al que la asamblea entera se está uniendo, ¿o no? Nos unimos a eso lo dice explícitamente el final del prefacio, ¿no? Cantamos este canto en unión de los ángeles, que es la conexión entre la liturgia terrena y la liturgia celestial, nada menos, ¿no? Esta liturgia sobre la tierra no es terrena, en el fondo. Si no fuese teándriga no existiría, ¿está claro? ¿Por qué nos une a la liturgia del cielo? Porque es una liturgia divino-humana, ¿sí? Es la divina liturgia, es la Santa Misa. Ahí volvemos a los nombres que vimos en la primera clase, ¿no? Es la divina liturgia, constituida y hecha aún en acto, en el ejercicio del acto, ¿por quién? Por Jesucristo el Señor, que reina desde la gloria celestial. Porque Él es la cabeza de la iglesia que celebra. Él es el único sacerdote de la nueva eterna alianza, del cual los sacerdotes que ofician, de cuyo sacerdocio participan los sacerdotes que son ministros del altar. ¿Se entiende? Y de cuya vida y gracia participan todos los fieles. Sin Él no hay liturgia. Él nos ha permitido elevar el canto de acción de gracias y de alabanza a Dios y ofrecerle a Dios un sacrificio que le sea grato. Porque después del pecado de Adán es lo que el hombre no podía hacer. Y solo lo puede hacer por la mediación de Cristo Redentor. Cuando yo me detengo a darle la dimensión de profundidad o intentar darle la dimensión de profundidad que tiene cada texto, no lo puedo hacer para todos, ni lo voy a hacer, pero sí es para que, como ejemplo, quede la idea de que cada texto hay que oírlo desde esa dimensión. ¿Se advierte? Cada texto tiene que resonar en nuestro espíritu desde la plenitud de su dimensión de fe. Porque si no lo oímos en la fe, de nuevo insisto en lo que dije al comienzo de la clase, no entendemos nada de lo que estamos diciendo o de lo que estamos oyendo. Luego que viene, inmediatamente después del canto del Sanctus, las estrofas preconsecratorias del canon, ¿no? Primero, la que empieza con Te igitur. A ti, pues, clementísimo Padre, por Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro,
te rogamos humildemente y te pedimos que aceptes y bendigas estos dones, estas ofrendas, estos santos sacrificios inmaculados. Fíjense, he leído traduciendo más o menos literalmente lo que dice el latín, ¿no? El te igitur. ¿Qué hace el te igitur? Es la petición de aceptación de los dones que se han presentado, ¿no? Lo primero que hace ahora el sacerdote, después del prefacio y del sanctus, es pedir a Dios que acepte esos dones. Eso es el te igitur. En todos los textos de los misales, desde hace siglos, lo que sigue al te igitur viene enlazado en la misma estrofa. Según Schnitzer, es otra estrofa, en realidad. Y no le falta razón, quizá, ¿eh? Está muy bien lo que dice. Después viene imprimis que tibi oferimus, que ya habría que ponerlo ahí entre el te igitur y el memento, el imprimis que tibi oferimus, que te ofrecemos ante todo, en primer lugar, pro ecclesia tua santa católica, es decir, por tu iglesia santa y católica, ¿no? Es decir, ahora empieza lo que podríamos llamar a expresar intenciones de la ofrenda, ¿no? Primero intercede, ¿por qué? Ese imprimis es la intercesión por la iglesia santa y católica. La iglesia celebra y la iglesia intercede por ella misma, ¿no? La primera intercesión que hace es por la iglesia santa y católica. Quam pacificare, custodire, adunare, et reggere digneris. Fíjense, ahí hay una acumulación enfática, ¿no? De verbos. Quam pacificare, custodire, adunare, et reggere digneris. Para que te dignes pacificarla, custodiarla, unirla y gobernarla en el mundo entero. ¿Sí? In toto orbe terrarum. En comunión con el Papa, con el obispo y con todos los pastores que promueven la fe católica y apostólica. Ahora, inmediatamente después que viene otra estrofa, memento, lo que se llama la intercesión por los vivos. Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas. Ahí se pueden mencionar nombres determinados, ¿no? De personas que viven en este mundo, ¿sí? Es la intercesión por los vivos esta. Porque después de la consagración hay otra intercesión que por los difuntos. Está claro en el canon. Una se hace antes de la consagración, la otra se hace después. El memento. En el memento hay una cosa importantísima, en el memento de vivos, ¿no? Memento Domine famulorum famulorumque tuarum et omnium circunstantium quorum tibi fides cognita est et nota devotio, cuya fe y devoción te son conocidas, ¿no? Pro quibus tibi oferimus, vel qui tibi offerunt, por quienes te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen, ¿sí? El sacerdote ofrece el sacrificio, pero también lo ofrecen junto con él los fieles que están presentes, los circunstantes, los que están rodeando el altar sacrosanto. Muy bien. Después viene el comunicantes, en comunión ante todo y venerando la memoria de ¿quién? De la gloriosa, siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor.
¿sí? Y después viene en esta comunicantes la primera lista de santos que se invocan en el canon. Et beatorum apostolorum tuorum, y de tus santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Juan, Santiago, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, hasta ahí el apostolado, ¿no? Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo y Crisógono, Juan y Pablo, Cosma y Damián, todos santos mártires, la mayoría de Roma, ¿sí? Ese es el comunicante, muy bien. Comunicantes. Tenemos acá, para entender bien todo el ritmo del canon hay que profundizar, eso lo haremos en la clase próxima, algunas cuestiones que se debaten sobre el canon. Bien. Después del comunicantes viene, el comunicantes puede tener una parte propia. En las grandes solemnidades el comunicantes tiene una parte propia. Por ejemplo, en Navidad, en Epifanía, en Pascua, en la fiesta de la Ascensión, en la solemnidad de Pentecostés, ¿sí? Por ejemplo, en lugar, si el comunicante normal dice comunicantes de memoriam venerantes in primis gloriose semper virginis Mariae, etc. Pero en Pascua dice comunicantes et diem sacratissimum celebrantes resurrectionis Domini nostri Jesu Christi secundum carnem. ¿Está claro? O sea, en comunión y celebrando el día sacratísimo, o si es la vigilia de la noche sacratísima, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Y ahora agrega, sed memoriam venerantes, ¿sí? Y venerando la memoria ante todo de la bienaventurada siempre Virgen María, ¿sí? Y de tus santos apóstoles y mártires, y toda la lista. Pero ha introducido ahí una frase que es propia de esa solemnidad, ¿se entiende? En el comunicante pues, hay una frase que puede ser propia. Bien. Después del comunicantes, ¿qué viene? La palabra que inicia la estrofa nos da el sentido primario. Nos ponemos en comunión con ¿quiénes? Ya en el Sanctus, por el final del prefacio, lo hemos hecho con los santos del cielo, con los ángeles del cielo, ¿no? Y ahora con los santos que nos han precedido en la fe y han dado testimonio de la fe, ¿no? ¿Está claro? Después, ¿qué viene? Dos oraciones que ya se encaminan directamente a la consagración, ¿no? Hanc igitur y quam oblacionem, ¿no? El Hanc igitur, te suplicamos, pues, Señor, que aceptes esta oblación de tus siervos y de toda tu familia. Concédenos tu paz durante los días de nuestra vida, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos en el número de tus elegidos, ¿sí? Ese es el Hanc igitur o Hanc igitur. Y luego, quam oblacionem. Esta ya es una solemne oración que tiene un vocabulario muy llamativo, ¿no? Y muy propio del rito romano. Acá tenemos características propias del lenguaje litúrgico romano, que a veces usa términos de carácter muy jurídico, que puedes usar seco a primera vista, como dice bien Schnitzer en su comentario de esto, pero que en el fondo son de una enorme profundidad y solemnidad, ¿no? Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam adscriptam ratam rationabilem acceptabilemque facere digneris ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi filii tui Domini nostri Jesu Christi. Mire, esta oración, si uno la traduce, pierde gran parte de su belleza, es de una belleza extraordinaria, ¿no? Pero acá se da, por ejemplo, la acumulación de términos que dije hace un rato, que vienen a decir más o menos lo mismo, pero con cada uno con un matiz propio, ¿no? La cual oblación, porque toma la oblación que ha nombrado al comienzo del Teigitur, ¿sí? La cual oblación, tú, Dios, te pedimos, dígnate hacerla, tú, dígnate hacerla, ¿no? Se dirige a Dios el sacerdote y le dice que se digne hacer esa oblación, ¿cómo? Ahora viene la acumulación de términos. Benedictam,
bendita. Adscriptam es casi imposible traducirlo, quiere decir inscripta en la lista de las cosas que son aprobadas. Es un término del vocabulario jurídico romano, pero acá pasa a ser un término litúrgico, espiritual, ¿no? Bendita, adscripta, es decir, aceptable, aceptada, no aceptable, aceptada. Ratam, o sea, plenamente ratificada, ratam. Rationabilem acceptabilem, es decir, racional y racional, eso sobre cómo hay que traducir eso, se han escrito torrentes de tinta, sobre cómo entender rationabilem ahí. Porque traduciría un griego derivado de logos eso, ¿no? Y hay quien traduce por espiritual, que sería un sentido posible del logiqué, ¿sí? Y hay quien traduce por lógica en el sentido de referencia al nombre propio de Jesucristo como logos. ¿Se entiende? Son dos cosas completamente distintas, pero les insisto, sobre eso se han escrito montones de cosas. Rationabilem acceptabilemque facere dignieris. Y después de toda esta acumulación de términos, de golpe dice, para que en nuestro beneficio se haga esta ofrenda, tenla por bendita, adscripta, racional o razonable, espiritual, y aceptable, hazla así, para que se haga para nuestro bien. El nobis ahí quiere decir en beneficio nuestro, ¿no? Sea para nosotros, oímos la traducción habitual, de modo que sea para nosotros, ¿sí? Esa traducción es más o menos, tiene un peligro enorme. Sea para nosotros se puede entender en sentido relativo, relativista, ¿sí? Como si es eso para nosotros, pero no para el que no cree o para el que no es eso. El nobis aquí quiere decir para nuestro bien, que sería una buena traducción. Que se haga para nuestro bien, ¿qué cosa? Esta oblación que aquí hemos presentado. El cuerpo y la sangre, dilectissimi fili tui Domini nostri Jesu Christi. Del amadísimo Hijo tuyo, Jesucristo, nuestro Señor. De golpe, en medio de una fraseología sumamente densa de carácter jurídico, litúrgico, irrumpe ese dilectissimi fili tui, tu Hijo amadísimo, ¿sí? Se transforma en el cuerpo y sangre de tu Hijo amadísimo, Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí ya, inmediatamente, ¿qué viene? La consagración, ¿sí? Qui pridie, que termina en la consagración del pan, y similimodo, que termina en esto no me voy a detener ahora, esto lo vamos a ver en la clase próxima. Pero acá tenemos el enlace con ¿qué? Con la institución misma de la Eucaristía por el Señor en la última cena, ¿no? Son sus palabras las que son retomadas aquí, en la acción sacra. Y esas palabras, porque son sus palabras, y las que Él ha instituido para que sean el memorial perpetuo de su sacrificio único y de infinita eficacia para siempre, por esa institución, digo, estas palabras ahora obran el misterio de la consagración. Después, inmediatamente de la consagración, vienen ahora las estrofas postconsecratorias. ¿Está claro? Las estrofas postconsecratorias, ¿cuáles son? Unde et memores Domine. El unde et memores es lo que se llama la anamnesis litúrgica, es decir, el memorial
¿de qué? Eiustem Christi Filii Tui Domini Nostri tam beate passionis nec non et ab inferis resurrectionis sed et in celos gloriose ascensionis. Haciendo memoria ¿de qué? De la bienaventurada pasión, de la beata pasión. Esto es una expresión, como todas las cosas uno se acostumbra a oírlo y parece que no dice nada. Es impresionante esto, ¿no? La pasión es beata, bienaventurada. El estilo paradojal de las bienaventuranzas pronunciadas por Jesucristo acá llega a su culmen, ¿o no? Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia, ¿no? Y acá dice que la pasión del Señor es bienaventurada, ¿no? De eso hacemos memoria, de su bienaventurada pasión. De su resurrección del lugar de los muertos y de su gloriosa ascensión. Es el misterio pascual de lo que se hace memoria, ¿no? En su integridad. Pasión, resurrección y ascensión del Señor a los cielos. ¿Se entiende? La pasión, la resurrección y la ascensión. Es todo el misterio pascual en su integridad, ¿no? Eso, bueno, no me voy a detener ahí. Y haciendo memoria de esto, ¿qué hace? Ofrecemos, dice, oferimus a tu preclara majestad de los mismos bienes que nos has dado, de tuis donis ac datis, ¿sí? La hostia pura, la hostia santa, la hostia inmaculada. Hostia quiere decir víctima, ¿sí? ¿Está claro? O sacrificio, como ustedes quieran. Hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eterne et calicem salutis perpetue. Eso es lo que ofrecemos, ¿no? Haciendo memorial de la Pascua de Cristo, ofrecemos ¿qué víctima? Y a Él lo ofrecemos. Pues es la hostia pura, la hostia santa, la hostia inmaculada, el pan santo de vida eterna y el cáliz de eterna salvación. Bien. Después viene el supraque. Ahí tiene la estrofa siguiente, supraque propicio ac sereno vultu respicere dinieris, ¿no? En que se hace, en el supraque es una versión hermosa, bellísima, en que ahora se pide a Dios que tenga por esta es nueva una oración de aceptación, pero no ya ahora de los dones que se han presentado, ¿no? Como en el Teijitur, sino del sacrificio ya presente, porque está Cristo ahora sobre el altar. ¿Está claro o no? Ahora lo que pide es que la aceptación de esta víctima, que es la hostia pura, santa, inmaculada, el pan santo de vida eterna y el cáliz de eterna salvación. Es Cristo sacramentado. Es Jesús en la Eucaristía, en el santísimo sacramento del altar. Pero aquí se remonta a las figuras del sacrificio de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esas figuras? Las ofrendas del justo Abel, ¿no? El sacrificio de nuestro patriarca Abraham y lo que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio santo, hostia inmaculada. Son tres figuras, ¿no? Abel, Abraham y Melquisedec, que han ofrecido sacrificios gratos a
Dios que prefiguran el sacrificio de Cristo en su Pascua. ¿Está claro? La representación de estas figuras bíblicas aparece reiterativamente en todas las antiguas iglesias paleocristianas, y especialmente en el espacio del presbiterio. Y después se traslada también a las naves, y a la nave central, y en la nave central aparecen mosaicos o frescos con estas figuras. Un ejemplo clarísimo lo tienen en la iglesia de San Vital en Ravenna, que es del siglo VI. Tiene unos mosaicos maravillosos, y entre esos mosaicos maravillosos, en los del presbiterio, se encuentran de un lado el sacrificio de Abel y de Melquisedec, y del otro lado el sacrificio de Abraham con Isaac, y junto, como son dos escenas de un lado y dos escenas del otro, Abraham está dos veces, está ofreciendo la comida a los 3 ángeles que se le aparecen en el encinar de Mamre, ¿sí? Y está luego ofreciendo a Isaac, ¿no? Al hijo. Bueno, después viene el Supplices te rogamus. Uy, ya estoy. Luego el memento ese, aunque es el memento de los difuntos. Ahora viene el memento de difuntos. Luego el nobis quoque, que es la estrofa que encabeza la segunda conmemoración de santos que hay. Ahora una nueva intercesión de santos, ¿no? Que empieza con San Juan el Bautista. Y de nuevo, a partir de ahí, una colección de mártires, ¿sí? La presencia de los mártires es fundamental porque el culto de santos en la antigua iglesia de Roma prácticamente se reduce a los santos mártires, Cuando en los siglos VI, VII empiezan a edificarse iglesias en Roma dedicadas a santos que no eran mártires, hay resistencia, Buena parte del clero y del pueblo cristiano dicen, ¿cómo vamos a dedicar esta iglesia a este hombre que no fue un mártir? ¿Sí? Eso pasó, por ejemplo, con una basílica magnífica que hay en Roma, que era de San Silvestre y San Martín. San Silvestre es un papa, ¿sí? Del siglo IV, que no fue mártir. ¿Y por qué le pusieron a San Martín al lado? Porque San Martín, ya para el siglo VI, era uno de los pocos santos no mártires que tenía un culto ampliamente difundido en todas las iglesias del occidente, ¿sí? San Martín de Tours, me refiero, el patrono de la ciudad de la Santísima Trinidad, que solemos llamar Buenos Aires. Bien. El San Martín de Tours, obispo de Tours en el siglo IV, ¿sí? Es el primer santo cuyo culto se difunde no siendo mártir en Occidente. Por eso, cuando en el siglo VI el Papa quiso edificar una iglesia, sexto o séptimo, ¿sí? Quiere edificar una iglesia a San Silvestre al Papa, le tiene que poner al lado a San Martín para que pueda pasar San Silvestre, porque no querían los romanos que hubiese una iglesia a un santo que no era mártir. Bueno, pero San Martín tampoco, y San Martín ya tiene. Bueno, entonces lo acompañamos con San Martín, ¿sí? Le ponemos a San Martín al lado porque San Silvestre solo no va, ¿sí? Entonces la iglesia se llama la basílica de San Silvestre y San Martín sobre los montes. Bien. Después de eso vienen las dos oraciones que le dan el cierre conclusivo a lo que suele llamarse el canon en general, que son el perquemek omnia, ¿no? Que es la bendición que se da a todas las cosas que han presentado los fieles para ser bendecidas. Eso después lo voy a explicar, en la clase próxima me voy a detener en eso. Y por último la doxología final, ¿no? Per ipsum cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti omnis in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia secula secularum, ¿no? A lo que responden los fieles con el amén que dicen los padres de la iglesia es el amén más importante de toda la misa, ¿no? San Ambrosio, lo dije en una clase, en la de las primeras, esto, San Ambrosio dice que las basílicas retumban con el amén de los fieles, se estremecen con el amén de los fieles. Bien. ¿Y qué sigue? El Pater Noster, Padre Nuestro. El Padre Nuestro que en el rito romano, eso es propio del rito romano, lo canta el oficiante.
A diferencia de lo que pasa en el rito bizantino, que lo reza, no se canta en el rito bizantino el Paternoster. Se introduce y se termina con textos cantados por el oficiante, pero el texto del Paternoster se reza, lo reza la asamblea. En el rito romano lo canta el oficiante. Bien. El Padre Nuestro, que hay que ver cómo está ahí, qué sentido tiene. Hay quienes lo consideran parte del canon, ¿eh? Hay liturgistas que dicen que el canon no se acaba con la doxología. En el canon incluye también el Padre Nuestro y las oraciones previas a la comunión, que son las que siguen, ¿no? Por eso yo no las separé acá. Después del Padre Nuestro viene Libera nos, Pax Domini y Ex Commixio. Todo eso terminaría así, ¿con qué ritos? Con el Agnus Dei y el ósculo de paz, acompañado de la oración por la paz. Que eso terminarían, ahí sí terminaría el canon, según otros liturgistas. No terminaría con la doxología, sino acá, porque acá ya queda todo preparado para la comunión, incluida la fracción del pan, ¿está claro? Que antiguamente se hacía mientras se cantaba el Agnus Dei. Mientras la asamblea y el coro cantaban el Agnus Dei, el oficiante, ¿qué hacía? Partía el pan, ¿está claro? Hacía la fracción del pan para la comunión, directamente. Y después ya viene la comunión, el rito de comunión. Primero comulga el oficiante, después comulgan los ministros que asisten al oficiante y finalmente comulga el pueblo. Eso es lo mismo que en todas las liturgias antiguas, ¿eh? Eso no varía en ninguna, eso es igual en todo. Y por último, la antífona de comunión que tiene que acompañar y el rito de comunión. Mientras se da la comunión, se canta la antífona de comunión o el salmo de comunión, ¿está claro? Con su antífona. Y terminado todo el rito de comunión, se reza, el oficiante reza la poscomunio una vez que ha hecho toda la purificación de los vasos sagrados, ¿está claro? Que es un rito solemne también en la liturgia romana, ¿eh? Que hace el oficiante en silencio en el altar. Después, ese es el silencio después de la comunión. Insisto, la antífona o el canto sálmico acompaña a la comunión. Después de la comunión viene el silencio de la poscomunio, ¿sí? Mientras el sacerdote hace las purificaciones sobre el altar. Y después viene la oración de poscomunión. Y luego los ritos de despedida con la bendición final y la salida. En eso ya lo dejo para la clase próxima. Ya hemos terminado el esquema, ¿sí? de la misa de rito romano, ya tenemos visualizado el todo. Y digo una sola cosa más. Ese todo es una unidad, ¿no es cierto? Tiene un centro que es la consagración. El esquema concéntrico tiene que acompañar al esquema de las dos partes, ¿no? ¿Se entiende? Pero además hay otros esquemas posibles que atienden al ritmo de las oraciones que constituyen la misa y que muestran su unidad profunda. Eso traté de mostrarlo en la clase de hoy al enlazar una parte con otra parte, ¿no? Y mostrar cómo las transiciones se refieren tanto a lo que antecede como a lo que sigue, ¿sí? ¿Está claro? Muy bien. La próxima ya pasaremos a hablar del canon. Sí, en la próxima me centraré exclusivamente en el canon y en algunas cuestiones que se plantean acerca del canon. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima.